poder los diferentes lugares donde el Señor en su gracia y misericordia nos guía. Por mi tamaño yo me siento cómodo en este púlpito. Aunque nunca he predicado en un púlpito tan ancho así, ¿verdad? Pero damos muchas gracias al Señor por permitirnos estar aquí y compartir con alguien que no solamente sabe de la obra misionera porque lo ha leído, sino porque han estado muy envueltos en ella. Tu hermano Alfredo estuvo unas semanas allá, no recuerdo si fueron 4 semanas en nuestro país, en la República Dominicana, para llevar el avance del inicio de una iglesia que por la gracia de Dios la dejaron funcionando muy bien y que esperamos en el Señor que pueda también reproducirse. Algo que me impresiona también cuando el pastor Antonio me invitó aquí es ver que, aunque vamos a hablar de la iglesia más importante en toda la historia del cristianismo con respecto a la obra misionera, que es la iglesia de Antioquía, pero ver el interés misionero en una congregación como esta. Yo creo que me recuerda mucho la congregación donde su servidor es pastor, que cuando comencé a proponerle a los líderes de la iglesia que comenzáramos a ayudar a la obra misionera, ellos, la pregunta que me hicieron, pastor, ¿cómo vamos a destinar dinero para alguien cuando todavía no podemos ni siquiera pagarle o ayudarle a usted con la mitad de lo que usted necesita? Entonces yo le dije, es que la obra de Dios se hace paralelo así. Y como veremos, una iglesia misionera es una iglesia grandemente bendecida por el Señor. Así que te animo, ¿verdad? Porque ya pasamos por lo mismo. Y de hecho, nuestro primer misionero fuera de nuestro país fue el pastor Joel Herrera, que está allá en Oaxaca, y ahora yo veo la preciosa obra que tiene ahí. Y recuerdo que cuando recibí una carta de él, ni conocía quién era, ni sabía lo que era Oaxaca, nunca lo había visto, no tenía ni idea de dónde se encontraba eso, pero él nos mandó esa carta como en el año 1989, por ahí. O sea que estamos hablando de más de 30 años ya. Y nosotros decidimos ayudar al pastor Joel Herrera 10 años después en Celaya, porque yo lo pude conocer, pero fue una bendición para nosotros ayudarlo y hoy en día ya podemos ayudar a cerca de 50 misioneros en los 5 continentes y poder, por la gracia de nuestro Dios, seguir expandiendo más la obra misionera. Así que le animo, ¿verdad? Porque también la iglesia de San Luis, que tiene 195 misioneros que están ayudando, comenzó a hacerlo cuando era también una congregación que estaba en cierne, y espero que esa visión de buscar las almas y ayudar la obra misionera, esa es la base para el Señor. Vamos a usar ese término, ¿verdad? Espero que me entienda. Tener la excusa de bendecir una iglesia, ¿verdad? Ese es el sentido de eso. Bueno, el hermano ya nos leyó ahí el pasaje del libro de Hechos, el capítulo 13. Tu hermano Alfredo habló del más grande misionero que ha habido en toda la historia de las misiones. El apóstol Pablo, a quien él se refería, no como el apóstol inicialmente, sino como un creyente, una persona que tuvo un encuentro con el Señor, alguien, vamos a usar ese término, insignificante para la iglesia en Jerusalén, porque fue un hombre que persiguió mucho a los cristianos y que los hermanos de la iglesia de Jerusalén ni siquiera querían juntarse con él. Alguien también que estaba como exiliado y Bernabé tuvo que irlo a buscar. Mire todo lo que Dios en su gracia y misericordia hizo a través de él. Su primer viaje misionero fueron 2,000, el equivalente a 2,000 kilómetros. El segundo viaje misionero fueron de 4,500 a 5,000 kilómetros. El segundo de 4 a 5,000. El tercero de 3,000, cerca de 20,000 kilómetros. Ese hombre recorrió
para poder llevar el evangelio. Pero eso no hubiese sido posible, inicialmente hablando, sin el poder de una iglesia enviadora. Y eso es lo que vamos a mirar ahora. No vamos a centrar nuestra enseñanza en el apóstol Pablo, aunque es él el que la inicia formalmente en el sentido, ¿verdad?, ya estructurada, porque los primeros misioneros fueron, y ya es otro tema que no quiero alargar, pero los primeros misioneros fueron personas que no fueron llamados a ser misioneros, fueron cristianos misioneros. Y yo creo que todos nosotros debemos ser cristianos misioneros, en el sentido de que llegaron a Antioquía cristianos que fueron perseguidos, y dice la palabra de Dios que ellos fueron predicándole a todo el mundo, y al principio solamente a los judíos, pero después también a los griegos, y así se inicia esta gran iglesia, que es la iglesia más emblemática en toda la historia de la obra misionera. En el libro de Hechos, de nuevo, capítulo 13, habla los primeros 4 versículos, son suficientes para llenar lo que se nos ha dicho, lo que hemos leído en el capítulo número 11, cuando formalmente comenzó la iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, que el Señor nos ministre acerca del poder de una iglesia enviadora. Oremos. Señor del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús por concedernos la bendición y el privilegio, mi Dios, de ser parte de tu obra. Cuando no habíamos planificado dedicar nuestras vidas y que se establecieran las congregaciones que por tu gracia tú has establecido a través de los siervos tuyos, ahora, Señor, te damos muchas gracias por el espíritu, la visión de el pastor Antonio, de esta iglesia en Rayón, para que tú, oh Dios, con la gracia y la misericordia de Cristo, todos los hermanos ni se imaginan todo lo que tú puedes hacer en esta congregación y en este municipio. Oramos, Señor, que tu palabra, tu espíritu y tu presencia traigan la verdad de Dios al corazón nuestro. Tu siervo es completa y totalmente incapaz de traer la verdad por sí mismo, y confiamos en la obra de tu Santo Espíritu para mover vidas y corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. De hecho, ni siquiera en el Nuevo Testamento hay como una iglesia, por decirlo así, ni la de Jerusalén, que rápidamente, ya después de la persecución, no se menciona tanto, ni la iglesia de Antioquía se menciona tantísimo como pudiéramos nosotros desear, ni otras de las congregaciones que se establecieron a través del ministerio del apóstol Pablo y también del ministerio de los apóstoles. Hay escritos en la iglesia, en la historia de la iglesia, de que cada uno, a dónde fue cada uno de los 12 apóstoles a comenzar diferentes congregaciones. O sea, no fue solamente Pablo, aunque la Biblia lo registra así. Pero aquí, cuando hablamos acerca del poder de una iglesia enviadora, tenemos que mirar la iglesia de Antioquía. Si fuéramos a hablar de una iglesia fuerte, sostenedora, pues entonces tuviésemos que hablar acerca de las iglesias de Macedonia, de quien sí se da testimonio de eso. Pero Dios, el Señor, en su voluntad divina, Él nos dice lo que cada una de esas iglesias pudieron aportar para la obra misionera, para que, como de todas, nosotros pudiéramos decir, tengo que tener características como de la iglesia de Corinto, al principio, que ayudó, aunque después no, o la iglesia de Jerusalén, mandando a Bernabé para mirar lo que pasaba allí, o la iglesia también en Macedonia, y así, diferentes, ¿verdad? Así que armar las características de una iglesia enviadora tenemos que tomar desde el libro de Hechos hasta el libro de Tercera de Juan, porque en Tercera de Juan hay una verdad que quería compartir con ustedes cuando dice la Biblia, como tú ayudas a los desconocidos. Y los desconocidos eran los predicadores itinerantes
que había en aquella época también y que andaban llevando la palabra de Dios. Pero específicamente de la que más pudiéramos hablar de una iglesia enviadora, obviamente, porque esas son las características que el Señor nos da, es la iglesia en Antioquía. Antioquía, aunque en los libros de misiones se habla mucho de comenzar congregaciones en ciudades estratégicas, pero sabemos que eso tiene una buena idea para nosotros pensar en eso, pero no necesariamente es así. Pero la iglesia de Antioquía sí era, la ciudad de Antioquía sí era una ciudad muy estratégica. Era la capital de la provincia romana de Siria y era la tercera ciudad más importante dentro del Imperio Romano desde el año 64 antes de Cristo, porque tenía muchas rutas comerciales y la ciudad tenía también una gran importancia, no solamente comercial, sino militar, cultural. Algunos en aquella época la llamaban la hermosa corona de Oriente y otros le llamaban la ciudad más maravillosa de Oriente. O sea, el Señor, vamos a usar eso así estratégicamente, decidió tomar esta ciudad para estimularnos a todos a que lo pudiéramos seguir haciendo así. Y luego, ese grupo de cristianos de Jerusalén que salieron después de la persecución, llegaron a un barrio judío muy conocido que había en aquella época, que era Teión, así se llamaba este sector en la ciudad de Antioquía. Pero el plan del Señor era hacer de la primera iglesia multiétnica que se levantó en aquella época, porque dice la Biblia que también muchos de los griegos creyeron, de manera que Antioquía se convirtió en el epicentro de lo que fue la obra misionera en la iglesia primitiva y fue el lugar operativo para la expansión por el envío de siervos de Dios y también por el soporte misionero que le dio a todos ellos. De manera que su labor no fue solamente una labor, y eso es muy importante destacar, no solamente fue una labor misionera. Antes que una iglesia sea usada por Dios para ser una iglesia misionera, tiene que ser una iglesia evangelística, que lleve el evangelio a los perdidos. Si usted no se puede interesar en las personas que están fuera de su entorno, si usted no trata de alcanzar a los de su entorno. Pero algo también muy significativo que tuvo la iglesia de Antioquía, que a veces no se desarrolla mucho en nuestras congregaciones ganadoras de almas, es que fue una iglesia discipuladora. El discipulado es el método intencional, bíblico, cristocéntrico, de tomar tiempo para enseñar al nuevo creyente de tal manera de que aquellos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque las características que tenían eran cristianos así. No vamos a mirar todo eso porque lo que queremos ver es positivamente el capítulo 13 del libro de Hechos, pero siempre sería bueno que nuestras congregaciones no solamente sean congregaciones ganadoras de almas, que nuestras congregaciones sean congregaciones discipuladoras. Amén. La congregación que pastoreamos desde el inicio hasta el día de hoy, tenemos un programa sólido de discipulado personal. No tenemos clases de nuevos creyentes, no hay nada malo con eso. Pero lo mejor es un discipulado personal, donde los hermanos crezcan mientras enseñan y los que son enseñados se conviertan también en discipuladores. Y ese es el plan que tenemos y que hemos desarrollado. De manera que ellos se dedicaron primero a alcanzar a las almas, se dedicaron a formar a buenos discípulos y luego se dedicaron a llevar el evangelio más allá de sus propias fronteras. Y en medio de todo eso que ya hemos enunciado, mirando el capítulo 13, podemos entonces encontrar en los primeros 12 versículos de este capítulo 13, cuáles son las características de una iglesia enviadora.
Recuérdese que el poder reside en tres aspectos, que no lo vamos a, ya se lo mencioné, pero no quiero que lo olviden. El poder de una iglesia enviadora comienza con ser el poder, usar el poder para ser una iglesia ganadora de almas, una iglesia discipuladora y luego una iglesia enviadora. Esas son las tres características que no la vamos a desarrollar así porque queremos centrarnos en el aspecto de una iglesia enviadora. ¿Cuáles son las características? Miren el capítulo 13, versículo 1. Dice, entonces habían en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. La primera característica es que la obra misionera florece en una iglesia local con hombres dedicados a servir al Señor. Hombres dedicados a servir al Señor. Esos hombres servían como profetas y servían como maestros en la iglesia local. Los profetas, junto con los apóstoles del Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 20, que tenemos que edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y estos profetas no eran predictores del futuro, aunque el Señor lo usó muchas veces así como a Agabo y a otros más, pero el término profeta se utiliza más en el Nuevo Testamento para alguien que está proclamando la verdad de Dios, que está proclamando el mensaje de Dios. Y los maestros son aquellos que tienen esas características didácticas de, como dice el libro de Isaías, darnos la verdad de Dios renglón por renglón. Y eso son la base sólida, una iglesia con una muy buena escuela dominical o con un buen fundamento de buenos maestros y también buenos predicadores, era lo que encontramos aquí en esta congregación. Es muy probable que había un trabajo parecido al que el Señor les recomienda a Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando le dice, yo te encargo que tú prepares a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Uno de los aspectos que yo he aprendido en mi comunión con otros grupos de creyentes, buenos creyentes, de otras congregaciones amigas, no necesariamente con todas las características que nosotros tenemos de bautistas fundamentales e independientes, pero ellos dedican mucho tiempo a la preparación interna de hombres. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que tomar tiempo para eso. Nosotros como pastores, cuando veamos aquel, al otro, yo comencé una clase con un grupo de hombres de 24 a 40 años. Usted sabe, es como el futuro, no el futuro de la iglesia, sino es el futuro inmediato de la iglesia, es como el presente. Y hay estaba buscando como material para poder compartir con ellos, y hay un autor que yo les recomiendo que lea esos 3 libros de él para preparar a hombres, y es Oswald Sander. Oswald Sander tiene un libro que se llama Discipulado Espiritual, luego tiene otro que se llama Madurez Espiritual y un tercero que se llama Liderazgo Espiritual. Así que agotamos, ¿verdad?, en el primero, estamos en el segundo y queremos también agotar el tercero, ¿no? Yo no estoy pensando en si van a ser llamados a ser pastores, o si van a ser misioneros. No, uno tiene que fortalecer bien la iglesia local con hombres idóneos que sean fieles también para enseñar a otros. Los cimientos doctrinales de una iglesia ayudan a desarrollar los fundamentos ministeriales y también evangelísticos. De manera que la congregación en Antioquía tenía la base para el Señor poder elegir dentro de esa congregación hombres para dedicarse a servirle a Él.
Yo me asombro y todos nos asombramos de los hombres que Dios elige para servir al Señor en nuestras congregaciones. Pero después que miramos bien, nos damos cuenta de que estos son los que fueron bien enseñados, lo que el pastor tomó tiempo para irse aparte con ellos, como hacía nuestro Señor Jesucristo, que le hablaba a la multitud, pero se reunía aparte siempre con estos hombres. Hay un autor que habla de crear como un círculo cercano, como tenía nuestro Señor Jesucristo con Jacobo, Pedro y Juan. Tenía como ese círculo cercano. Y si usted mira más adelante, Juan y Pedro fueron los primeros que andaban juntos en los primeros capítulos del libro de Hechos, predicando la palabra de Dios. Y él se lo llevaba a orar, se lo llevaba a la transfiguración, se lo llevaba para hacer milagros. O sea, que fueran testigos de todo lo que significa ayudar a otros y alcanzar a otros para Cristo. Deberíamos, una iglesia enviadora va a tener esos hombres dentro de los cuales el Señor, como veremos más adelante, puede tomar hombres así. Hay algún tipo de fracaso en algunas personas que por emoción de una conferencia, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Por emoción de una conferencia, deciden dedicarse a la obra misionera o al pastorado y uno invierte dinero en mandarlo aquí y allá, pero después como que se desinflan, como que se apartan y nos ha pasado. Y yo haciendo como el recuento digo, es que estos no fueron previamente enseñados y fortalecidos. Entonces tenemos que hacerlo así. Un hombre que, me perdonan que siempre estoy mencionando libros, ¿verdad? Alguien un día me dijo eso, que usted menciona más libros de escritores que la Biblia, ¿no? Yo predico la palabra de Dios siempre de una manera expositiva, pero hay muchos hombres buenos que cuando usted lee y que llegaron primero que nosotros, ¿verdad? Como este que se llama E.M. Bound, mi primer libro sobre la oración, yo lo leí de él. Y estamos hablando de personas que hace años que fallecieron. Pero oiga lo que él dice. Él dice, los hombres son el método de Dios. Las iglesias están procurando mejores métodos, dice él. Dios está procurando mejores hombres. Ese es el sentido, ¿verdad? De que a veces uno dice, se sienta a calcular, ¿cómo yo puedo hacer que la iglesia crezca? Y buscando métodos, ¿verdad? Así, acá. Pero me gusta lo que él dice, que los hombres son el método de Dios y que Dios está procurando mejores hombres, aunque muchas iglesias lo que andan buscando es mejores métodos. No, los métodos no son lo que Dios bendice. Dios bendice los hombres que han sido formados allí. De manera que cuando hablamos del poder de una iglesia enviadora, es porque la obra misionera florece en una iglesia local con hombres que se dedican a servir al Señor. Miren lo que dice el versículo número 2. El versículo número 2 de Hechos 13. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En segundo lugar, la obra misionera se inicia por un llamado del Espíritu Santo. Es la persona del Espíritu Santo que el Padre y el Hijo utilizan para poner en el corazón la voluntad de esas dos personas de la Trinidad. Cuando el apóstol Pablo se dirige en sus salutaciones a las iglesias, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Oye, es un apóstol de Jesucristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Efesios dice que él constituyó a unos apóstoles así. Y luego él dice, por voluntad de Dios. Esa es la segunda persona de la Trinidad, pero aquí él fue movido por el Espíritu Santo. Entonces el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia local es equipar, preparar y nombrar a aquellos hombres que Dios y el Señor Jesucristo han elegido previamente para que se dediquen a su obra. El Espíritu Santo es la persona encargada de la Trinidad de ejecutar las órdenes del Padre
y del Hijo. 52 veces en el libro de Hechos se menciona el Espíritu Santo. Hay algunos autores que han dicho que no debió llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Porque siempre se menciona que lo que los hombres hacen y que Dios le da el sello de aprobación es fruto de la obra del Espíritu en ellos y a través de ellos. Necesitamos esa dependencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios obra siempre en un ambiente de oración, hermanos. La iglesia de Jerusalén comenzó con un ambiente de oración. En Hechos 1:14 dice la Biblia que todos estaban en el aposento alto y estaban reunidos con María, sus hijos, con los apóstoles, que habían 120 allí reunidos orando. Y cuando el Espíritu Santo vino, dice la Biblia, estaban todos juntos. Y allí vino el Espíritu de Dios. Siempre tenemos que crear en nuestras congregaciones un espíritu de oración. Yo he ido a muchas congregaciones. Y pocas veces a predicar un miércoles. Pero en muchas iglesias dicen culto de oración y estudio bíblico. Entonces dicen, vamos a cantar un par de coros y ya cantan un par de coros, un par de himnos. Ahora vamos a pasar la oración porque tenemos que darle tenemos que dar mayor tiempo a lo más importante, que es la palabra de Dios. Y yo digo, no encuentro yo eso en la Biblia. De verdad que no. Yo no sé si ustedes me van a entender, hermanos, pero la palabra de Dios florece en un lugar lleno de oración. Amén. Lo más importante no es la palabra de Dios. Lo más importante, o la combinación perfecta, es la oración y la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Los apóstoles en Hechos 6 le dijeron, ustedes ocúpense de buscar hombres y nosotros nos encargaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Mi hijo, con 40 años, acaba de terminar, después de haber hecho licenciatura, maestría en Estados Unidos y ahora terminando su doctorado, porque él está en un ambiente donde los jóvenes quieren estar bien preparados. Yo animo a todos los siervos de Dios que se preparen lo más que sea, y yo lo he hecho así. Pero siempre le digo a mi hijo, no dependa solamente del estudio, tiene que depender de la oración. Amén. Así es. Porque los jóvenes de ahora traen muy buenas predicaciones, pero muchas veces son discursos teológicos bien arreglados. Así es. Pero lo que el Espíritu de Dios usa es cuando el hombre ora. Porque la oración es, yo dependo no de mis capacidades, de mis estudios, yo dependo de el que inspiró las Escrituras, que fue, dice la Biblia, que ayudó a los hombres de Dios en 2 de Pedro, que fueron guiados por el Espíritu Santo. Y es depender del que hace la obra a través del Espíritu Santo. La Biblia no es la espada nuestra. La Biblia es la espada ¿de qué? Del Espíritu. En otras palabras, cuando tú utilizas la palabra de Dios eficazmente, el que te da la pericia como si fuera un espadachín, es el Espíritu Santo. Amén. Y quien convence de pecado a los pecadores es el Espíritu Santo. Y por ahí podemos decir tantas cosas acerca de él, glorioso Espíritu de Dios. Si queremos tener iglesias poderosas para la obra misionera, tenemos que preparar hombres y tenemos que crear un ambiente de oración donde el Espíritu Santo obre. Me sorprendí porque no conocía ese nombre. Henry Martin fue un muchacho de la iglesia establecida en Inglaterra, la iglesia episcopal. Y este muchacho fue un misionero que sirvió en la India y en Persia
junto con el padre de las misiones modernas, que fue William Carey, o William Carey, Guillermo Carey. Y este muchacho llegó allá, no duró mucho, 31 años, murió por tuberculosis. Es sorprendente cuando usted mire los pioneros de la obra misionera, muchos de ellos murieron de tuberculosis. Era una enfermedad que hoy en día no tiene esa fuerza, pero este muchacho dijo lo siguiente: el espíritu de Cristo es el espíritu de las misiones, y mientras más cerca estemos de Él, más intensa será nuestra carga para la obra misionera. O sea que la carga en pastores y congregaciones la produce el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo de Dios. Capítulo 13, versículo número 3. Capítulo 13, versículo número 3. Encontramos la tercera característica del poder de una iglesia enviadora. Dice el versículo 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. En tercer lugar, la obra misionera requiere el respaldo de una iglesia local. Eso es algo que puede parecer como obvio, pero realmente no es así. No es a través de agencias misioneras que se hace la obra misionera. Es a través de iglesias locales. Porque las agencias misioneras lo que hacen es recibir el dinero que dan las iglesias para ese misionero y mandarle solamente un solo cheque o una sola envío. A mí me gusta eso. Nosotros tenemos allá un compañerismo que se llama así, Misión Evangelizadora Bautista Independiente, MEVI, y las iglesias que ayudamos a misioneros mandan el dinero allá y nosotros le hacemos una transferencia mensual a esos misioneros que antes tenían que esperar cheques de 10 o 12 congregaciones que uno le llegaba 5 días antes, otro día después, otro que lo dejaban acumular, y los pobres misioneros sufrían mucho. Pero es a través de una iglesia local. El respaldo de la iglesia local a la obra misionera es el plan de Dios para poder cumplir la gran comisión. Funciona como el motor de envío, de formación, de sostén financiero, de apoyo espiritual del misionero. Nosotros tenemos que siempre orar por nuestros misioneros, ayudarle espiritualmente. Allá hacemos eso, siempre estamos orando por los misioneros para hacerle un apoyo, hacerle una ayuda. Mandamos a un joven a encargarse de una iglesia que comenzó un misionero norteamericano, nos la entregó y lo mandamos a él allá. Por 17 años él estuvo sirviendo ahí. Pero recientemente, el año 2024, comenzó a tener problemas del corazón, 50 y algo de años. Y ya nosotros le dijimos, tiene que salir del campo. Pero nosotros como iglesia local lo acogimos, le ayudamos muchísimo con una operación costosísima de corazón abierto. Le alquilamos un apartamento donde vive él, su esposa y sus 2 hijos. Lo ayudamos con los medicamentos, lo ayudamos también con parte de los ingresos para su alimentación. O sea, la iglesia local no es solamente que le manda el equivalente a $50 o $40, sino que tiene que ser un apoyo, un sostén para los misioneros cuando lo necesiten en circunstancias muy especiales y muy extremas. La iglesia, ganadoras de almas, discipuladoras de los nuevos creyentes y que están envueltos 100% en la obra misionera. Oiga bien esto. Recuérdese que le estamos diciendo, todo comienza con una iglesia ganadora de almas, son una iglesia, para que lo miren con rima, como se utiliza muchas veces, ganadora, discipuladora, enviadora. Son las iglesias que más crecen, son las que más hombres Dios añade y casi nunca se dividen. O sea, Dios protege esas iglesias. Esas son sus joyas en la tierra. Las que están envueltas en esas 3 cosas son sus joyas. Y el Señor añade hombres allí, hombres con recursos, hombres
con capacidades, hombres y mujeres con muchas formas en que puedan contribuir al desarrollo, el sostenimiento de una iglesia firme. Mientras más fuertes sean los aportes de la iglesia local a la obra misionera, más recursos de hombres y de mujeres Dios va a enviar a esa iglesia. De hombres, mujeres y de dinero, Dios va a enviar a esa iglesia local. Hay una empresa en nuestro país que el año pasado nos envió $100,000 para que nosotros ayudáramos a la obra misionera. Yo nunca se lo solicité. Lo conozco, son empresarios cristianos y muy fieles. Pero esa gente da muchísimo dinero a la obra del Señor. Y ellos lo que andan identificando son iglesias que van a utilizar eso para ayudar a otras iglesias. Amén. Cuando yo le hago el informe y se lo llevo cada año, le digo, 1 centavo de eso no se quedó en nuestra iglesia. Con esto ayudamos a construir este templo, aquel otro templo, aquella compramos ese terreno, hicimos esto. Y yo le he dicho, no quiero que y a la iglesia, del dinero que dan para ayudar, que no se quede 1 centavo aquí, que todo salga para que nosotros seamos el vehículo a través del cual otras iglesias puedan ser bendecidas. Un misionero argentino dijo lo siguiente: toda iglesia que quiere ser bíblica debe ser misionera en obediencia a la palabra de Dios. Esto significa, entre otras cosas, dice, que la multiplicación está en su ADN. Lo que identifica a esa congregación es el deseo de la multiplicación. Y por eso dice la Biblia que ellos oraron, ayunaron, impusieron las manos, y la palabra que utilizan otras versiones no es y los despidieron, sino y los enviaron. No es como lo despidieron como cuando despiden a alguien de su trabajo. No. Es que lo enviaron para hacer la obra de Dios. Capítulo 4 y versículos 4 y 5 dice: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Otra característica es que la obra misionera es llevar el evangelio a los no alcanzados. Cuando el hermano se paró aquí para hablar de lo repitió como varias veces donde usted va, ¿verdad? No me pregunte, que yo ni sé qué fue lo que usted dijo. No, ni sé. Estaba en Villahermosa predicando hace unos años atrás y llegó un misionero mexicano de uno de esos países que se salieron de la Unión de Repúblicas Socialistas, cuando hubo la perestroika, ¿verdad?, que hizo que esas naciones que formaban esa unión de repúblicas y el Kurdistán y todo eso, él decía, todo el mundo quería tomarse fotos, le decían, no sé, si ustedes se van a tomar fotos conmigo, no las suban a las redes, porque nosotros estamos allí llevando el evangelio sin que ellos sepan lo que estamos haciendo. Estuve hace un par de meses con un misionero, Alex Varga, que no lo conocía, pero por el pastor Luis, en Turquía, y a mí me sorprende hablando con ellos allá. Yo le preguntaba, aquí, ¿cuál es su obra en Turquía? Y yo me sorprendí que ellos hablaban con una pasión de lo que estaban haciendo, hermanos. Y yo creo que si en 3 o 4 años han ganado a 2 almas es mucho, por lo difícil que resulta hacer la obra de Dios ahí. Pero hay gente que está yendo a los no alcanzados. Un autor decía que probablemente fueron a Chipre porque de ahí era Bernabé. Pero obviamente que no fue por voluntad de Bernabé, sino que dice la Biblia que fueron guiados por el Espíritu Santo, que sigue siendo el que prende la chispa para la obra misionera. En algunas ocasiones el apóstol Pablo quiso ir a algún lugar, dice Hechos 16, y el Espíritu Santo le dijo, no la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo le dijo, ahí yo no te quiero usar.
Y yo le voy a decir eso a nosotros los pastores y misioneros. Vamos a cerciorarnos de que lo que estamos haciendo es guiado por el Espíritu de Dios. Amén. No, yo un día le pregunté a alguien, ¿cuál es la razón por la que tú vas a ese país? Y a veces las razones que dan son razones que de veras como que uno puede discernir sin hacer un juicio de valor, ¿verdad? Porque eso yo si usted me pregunta quién es, yo ni le voy a decir, porque eso es algo entre Dios, esa persona y uno que tiene cierto discernimiento, porque para uno poder invertir en la obra misionera, uno tiene que tener cierto discernimiento. No es solamente enviar recursos. En una ocasión estaba en Puerto Rico y llegó un misionero de Venezuela, un norteamericano. Y yo estaba ahí predicando en esa iglesia, él también vino. Y entonces yo le dije, usted sabe que en una conferencia de pastores yo conocí un muchacho de Venezuela que se llama fulano de tal. Y yo veía que en el bulletin board de la iglesia tenían una foto de él. Y él es misionero de esta iglesia. Y yo vi que ese señor se puso como medio, era con la esposa, perdón. La esposa se puso como media pálida. Y me dijo, vaya y hable con mi esposo, como hablan los norteamericanos. Entonces yo fui con el pastor de la iglesia a hablar con él. Me dice, ese muchacho sigue mandando cartas a las iglesias que le están ayudando y recibiendo esos recursos. Y él tiene 5 años que salió de Venezuela, vendió el local de la iglesia y se quedó con el dinero, abandonó la esposa y se fue con otra mujer y vive en Miami. O sea, usted y yo tenemos que tener algún tipo de discernimientos también para apoyar. No es a todo el mundo que vamos a apoyar, ni tampoco vamos a despreciar a todo el mundo. Pero necesitamos que si el Espíritu Santo de Dios lo está guiando a él o a ellos a hacer la obra, el Espíritu Santo debe poner en nuestros corazones qué es y cómo nosotros debemos ayudar. Ellos se fueron, allí dice la Biblia que llegaron a Chipre con Bernabé y Saulo, se quedaron un tiempecito en Salamina porque era también un centro comercial muy importante en un extremo de la isla, y después ellos se fueron a Pafos, que quedaba a 145 kilómetros distante, donde allí enfrentaron la primera oposición, que es lo que vamos a seguir hablando más adelante. Pero Hudson Taylor, no sé si ustedes que van a ser misioneros o que son, ustedes tienen que saber leer mucho acerca de esos pioneros. Ellos ayudan mucho de esos pioneros. Hudson Taylor dijo, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Eso es lo que él dice con respecto a los hermanos y a las iglesias que sostienen la obra del Señor. Versículos 6 y 7 del libro de Hechos 13. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. En quinto lugar, la obra misionera se fundamenta en el evangelismo personal. Yo estoy solamente siguiendo, ¿verdad?, ese proceso que nos da la palabra de Dios aquí. Cuando estaba haciendo uno de mis estudios en una universidad aquí en Estados Unidos que se llama Louisiana Baptist University, había una clase sobre misiones. Me interesó esa clase porque quería aprender más sobre la obra misionera, así que tuve un semestre estudiando eso. Y un libro también muy interesante que se lo recomiendo, que es Plantando Iglesia en el siglo XXI. Y ahí ellos presentan, ¿verdad?, muchas estrategias
para que la obra, cuando comience bien rápido. Algunas son buenas. Mi hijo ellos hablan de un grupo núcleo o un grupo plantador. Mi hijo estuvo conmigo como 10 años. Hace 3 años y medio él me dijo que Dios le estaba poniendo en su corazón comenzar una iglesia en una parte de la ciudad. Y le dije, te vamos a apoyar. Yo me paré en el púlpito y le dije, algunos de ustedes viven por ahí. Si algunos de ustedes quieren ser parte del equipo plantador, se pueden ir con él. Se pueden quedar 3 años allá y después regresar aquí, o se pueden quedar ayudándolo. Y así se fue un buen grupo, porque ellos hablan de ese grupo plantador. Y estamos hablando que en 3 años y medio ya tienen una asistencia como de 100, ya tienen, con la ayuda de varias de nosotros, un local propio. Y ha crecido mucho más rápido que la congregación que yo comencé, que la comenzamos mi esposa y yo siendo novio en cero. O sea, sí hay algunas cosas que se pueden hacer, obviamente. Pero siempre, hermanos, el evangelismo personal es lo ideal. Es lo bíblico. Ese hombre, dice la Biblia, deseaba oír la palabra de Dios. Hermanos, hay demasiada gente ahí afuera que desea oír la palabra de Dios. La desea. Fui a predicar, salimos los jueves a evangelizar, como le decimos nosotros. Yo recuerdo que estaba hablando con una señora como en la acera, y ella estaba dentro de su casa, yo le estaba dando el plan de salvación. Y cuando terminé de dárselo, una joven señora me dijo, ¿usted siempre vienen por aquí a hablar de Cristo? Sí. ¿Y qué día viene los jueves? El jueves que viene. Vengan para que hablen conmigo. Así que yo fui, le hablé del Señor y recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Hay mucha gente, hermanos, que se requiere, pero nosotros tenemos que ir y tenemos que enseñar a la congregación a ir. Y los misioneros tienen que dedicarse, aunque tengan cualquier otro método, pero el método que siempre se utiliza bíblicamente desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo evangelizando y se acercó a Pedro y a Juan en el mar, se acercó a Mateo ahí en los tributos y a Natanael cuando se lo llevó a Andrés y así. Ese grupo de nuestro Señor Jesucristo fueron todos que tuvieron eso. Siempre el evangelismo personal en todas sus vertientes ha sido y será la forma principal de guiar a los perdidos a Cristo. El evangelio llegó a Samaria con Felipe. El evangelio llegó a África, en Etiopía, por el eunuco. Usted va a Israel y usted encuentra soldados de Etiopía en el ejército. Israel siempre ha tenido una relación muy cercana con Etiopía. ¿Y qué puedo yo pensar? Ellos no lo van a decir así, pero está muy relacionado al evangelismo personal que el Espíritu Santo de Dios le dijo a Felipe. Amén. Así llegó a Samaria, así llegó a África, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y oigan lo que encontré estudiando un poquito acerca de Etiopía. En Etiopía, de 134 millones de personas que hay hoy en día, 77 millones afirman que son cristianas. De 134 millones de personas, 77 millones afirman que son cristianos. O sea, 2000 años después, nosotros encontramos como esa semilla que se sembró todavía sigue. Pafos, esa gente en Chipre fueron salvos por el ministerio personal del apóstol Bernabé, de Bernabé y de Pablo. Filipo con Lidia, que fue la primera convertida a Cristo. Y en Corinto se habla de la casa de justo. Y así cada uno, ¿verdad? Nosotros vemos eso. Allá cuando comenzamos la iglesia, mi esposa y yo fuimos a evangelizar a un buen amigo mío, que ahora es pastor, se llama Marcos Peña. Tenemos
un programa que se llama Hombres de Verdad Juntos. Él y yo éramos muy buenos amigos. Y yo le dije, Marcos, estamos comenzando una iglesia, yo quiero acompañarte. Y yendo con él, llegamos a una casa, se recibió a Cristo un señor, un joven que era abogado. Ese joven nos puso en contacto con su familia y de los primeros 12 que nosotros bautizamos, 8 eran miembros de esa familia. Y yo creo que de esa familia recibieron a Cristo como unos 25 en la iglesia. Siempre el evangelismo personal tiene ese factor multiplicador. Oswald Smith, otro hombre de Dios, dijo, nosotros hablamos, me fascinó esa declaración que él dijo, nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, pero la mitad del mundo nunca ha escuchado acerca de la primera venida de Cristo. Nunca ha escuchado. Y nosotros hay un cantante norteamericano que tiene una canción que dice, tienen que saber el amor de Dios. Hechos el capítulo número 13, versículos 8, 9 y 10, dice, entonces, 8, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Otra característica que nosotros tenemos que saber para hacer la obra de Dios es que la obra misionera es guerra espiritual. Es guerra espiritual. O sea, prepárese porque es guerra espiritual. No hay lugar donde estos siervos de Dios llegaran que no fuera eso. Un autor dijo que Pablo, cuando llegaba a una ciudad, preguntaba que dónde estaba la sinagoga para predicar a los judíos y dónde estaba la cárcel donde él sabía que lo iban a llevar. O sea, esos eran los lugares donde él siempre sabía que iba a terminar. O le predico a los judíos porque Cristo, el evangelio es poder de Dios primeramente a los judíos y también a los griegos. Y él decía, voy y le predico a ellos. Y quizás decía, ¿dónde queda la sinagoga? Bueno, la sinagoga queda en la esquina de la calle Francisco Pérez, número 5. ¿Y dónde queda la cárcel? ¿Y qué tú vas a predicar en la cárcel? No, es que ahí que me van a mandar. Porque esto significa guerra espiritual. Y ahí pudiéramos decirle que la guerra espiritual en las misiones tiene su raíz en que el maligno levanta oposición donde quiera que se vaya a predicar el evangelio. Alguien dijo que si tú te quieres ver al maligno, tú tienes que ir a predicar la palabra de Dios. Amén. Y otro autor dijo, si tú no te has encontrado nunca con Satanás de frente, es porque tú vas en la misma dirección que él. O sea, tú no estás haciendo la obra del Señor. Tú no estás siendo una amenaza para él. Y aquí encontramos eso. Estaba leyendo de la obra en Tailandia, un lugar que tiene una carga fuerte espiritual, negativa y diabólica, hermanos. Todas esos países tienen esa carga. Yo fui en un viaje misionero a Haití y usted entra ahí, que son nuestros vecinos, y ahí lo que uno veía solamente pasando así, era increíble. Es un país que tiene, y muchos misioneros han ido ahí, Dios los usó y los sigue usando. O sea, no podemos bajo ninguna forma intimidarnos con esa guerra espiritual, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y hay que ir, ustedes misioneros, valientes hombres de Dios, vayan. Warren Wiersbe, en su comentario del libro de Josué, él dice que todo creyente que lucha del lado de Dios, lucha desde una posición de victoria. O sea, siempre vamos a vencer y vamos a ganar. David Livingstone, aquel famoso misionero que era también geólogo y tenía muchas otras cosas más, dijo, si esperamos hasta que no corramos riesgo, el evangelio nunca va a ser introducido al interior
refiriéndose al interior de África, que fue donde él desarrolló su ministerio allá. En séptimo lugar, capítulo 13, versículo 12. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Número 7, la obra misionera es ver a Dios obrando salvación en personas. Eso es 100% seguro, que el que va a hacer la obra del Señor, las almas van a llegar a sus pies. Amén. Es bueno ver eso después de ver las batallas. En el libro de Hechos 17, el apóstol Pablo fue al Areópago. Y allá en el Areópago tuvo esa batalla ideológica, diríamos así, ¿verdad? Filosófica. Yo creo personalmente que, aunque depende, ¿verdad?, de donde cada uno esté, pero uno tiene que estar preparado para predicarle a gente iletrada, profesionales, bueno, gente culta, gente de clase alta, de clase media. Dios tiene gente en todas partes. Dios tiene gente en todas partes y uno no puede intimidarse. Y el apóstol Pablo fue y le predicó allí al Areópago. Si usted va a Atenas y sube a la Acrópolis, Acrópolis significa como ciudad alta, a la mitad del camino de la Acrópolis, usted va a encontrar una tarja donde se escribe ahí en idioma griego el discurso que el apóstol Pablo dio en Areópago. ¿Y cuál fue el resultado? Lo que es el resultado de la valentía de predicar el evangelio. Dice que cuando él habló de la resurrección, algunos dijeron, yo te oiremos en otra ocasión, algunos se burlaban, pero dice la Biblia que algunos creyeron. Entre los que estaban Damaris y Dionisio el Areopagita. En nuestro país tenemos, en mi país, en la iglesia que yo soy pastor, tenemos un hermano que es senador de la República Dominicana. Y hemos hecho reuniones con diputados y es uno de los 4 países en Latinoamérica, de los 3 creo que son, que no han aprobado el aborto, y fue por eso, porque hay muchos siervos de Dios, diputados, senadores y en diferentes estamentos que gente le ha hablado, que han llegado a los pies de Cristo y han impedido que el mal, como eso del aborto, sea aprobado en nuestro código procesal penal. En Antioquía de Pisidia, dice la palabra de Dios, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía en aquella provincia. En Iconio, Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. En Tesalónica, capítulo 17, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran números y mujeres nobles no pocas. Eso es un resumito de algunas ciudades. En Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Tesalónica, en Atenas y donde quiera que se llevó el evangelio, el resultado fue almas salvas. Amén. Y por eso tenemos que ir. Por eso tenemos que enviar. Por eso es que tenemos que enviar. Y por último, el más triste de todos, en el capítulo 13, versículo, para que no nos desalentemos, en el capítulo 13, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La obra misionera es ver misioneros abandonando la obra misionera. Por las razones que sea, se ha escrito muchísimo sobre eso, que si Pablo tenía la razón, si Bernabé tenía la razón, que no sé qué, y yo no voy a entrar en esas
controversias, aunque uno puede sacar sus conclusiones. Pero es triste, ¿verdad?, ver algunos siervos de Dios. Y eso es parte de lo que nosotros, como iglesias enviadoras, vamos a ser testigos de eso. Varias teorías. Puede ser el peligro de los momentos difíciles que enfrentó este joven. Puede ser que estos no fueron llamados por el Espíritu, sino animados por otros o por circunstancias. No vamos a entrar en eso, pero lamentablemente eso va a suceder. Pero como quiera, hermanos, la obra de Dios es exitosa siempre que una iglesia local es evangelizadora, es discipuladora, es enviadora. Y siempre que los siervos de Dios que nosotros apoyamos sean hombres como el apóstol Pablo, que nadie los para y que Dios lo usa grandemente. Ustedes, mis amados hermanos que están aquí, que han presentado o van a estar presentando la obra, vayan. Les animamos a que vayan, que siempre tengan gente que estén orando por ustedes, que Dios va a hacer la obra. Dios lo va a usar, pero hay que esforzarse, hay que arriesgarse, porque muchos de nosotros que no hemos ido al campo misionero, estamos en nuestros lugares, también pasamos las mismas dificultades para mantenernos como pastores. Igual, como decía Pablo, a veces peligro hasta de falsos hermanos dentro de las iglesias, ¿verdad? Y de problemas que vienen. De manera que cuando hablamos, mis amados hermanos, del poder de una iglesia enviadora, pudiéramos completar diciendo que Dios en su gracia y misericordia va a obrar si hay iglesias que estén dispuestos a cada uno de nosotros poder sostener aquellos que el Espíritu Santo, de una manera u otra, Él lo ha llamado. Hudson Taylor también decía, el trabajo de Dios no es un hombre trabajando para Dios, es el propio trabajo de Dios, aunque a menudo trabajando a través de las manos de los hombres. ¿Sí entienden eso? No es hombre trabajando para Dios, es Dios trabajando a través de hombres y a través de iglesias, a través de aquellos que de una manera u otra se dedican al Señor. Y debemos ser privilegiados. Yo soy pastor en contra de mi voluntad, porque yo siempre digo, y lo digo donde quiera, que nadie en su sano juicio debería desear ser pastor, porque no se imagina lo que eso significa. Pero por otro lado, todo el mundo en su sano juicio debería ser un siervo de Dios y ser dedicado al Señor. Un misionero árabe dijo, tengo una vela de vida para quemar y preferiría quemarla en una tierra llena de oscuridad que en una tierra inundada de luz. Amén. Porque una vela solamente es útil en la oscuridad. Y Dios nos ha mandado ayudar a muchas personas, como le dijo el apóstol Pablo, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y una de las frases más emblemáticas que yo encuentro que dijo el apóstol Pablo es cuando él dijo, por lo cual, oh rey Agripas, no fui rebelde a la visión celestial, sino que fui y anuncié. Qué bueno que tanto pastores que estamos aquí como misioneros no hemos sido rebeldes, y quiera Dios que nunca lo seamos, para que muchas almas puedan venir a los pies de Cristo, en las regiones donde somos pastores o también en aquellas donde estamos apoyando a misioneros. Ustedes que son miembros de la iglesia, lo que le decimos es, apoyen la visión de los pastores, apoyen dando extra. Nosotros allá comenzamos a apartar el 10% del diezmo, después el 15% del diezmo, después el 20% del diezmo, y así sucesivamente. Y cuando construyamos nuestro templo, el 60% de los diezmos van a ser por la obra misionera.
Porque no vamos a dejarle dinero en el banco al anticristo, porque creemos que el Señor viene pronto. Amén. Vamos a invertirlo en la obra del Señor. Padre bueno, te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús por